¿Cómo les va? Buenos días, muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo Es un estás? gusto compartir con ustedes y un honor que me hayan invitado. Eh, Consideramos que somos instrumentos de la difusión y todo el que hace cosas merece nuestro acompañamiento. La verdad es que quisiéramos tener mayor sensibilidad, tiempo, recursos, pero queríamos ponerle al programa un toque diferente que nos ayude precisamente en esa tarea, que es la de difundir, en este caso, a un escritor y más que al escritor, a la obra del escritor, y tenerlo periódicamente, cíclicamente, va a ser un pequeño ciclo en algún programa de la semana para generar precisamente ese espacio. Y a eso te hemos invitado. Bueno, yo te agradezco, Juan, tus palabras, pero yo soy un cultor de una nueva ciencia que se ha instalado y que se ha difundido de una manera espectacular, que es la opinomenología. Ah, sí, sí. Yo soy un opinólogo, cualquiera opina de cualquier cosa, y esto es un ejercicio que se ha difundido sobre todo a partir de las redes sociales y que tiene que ser parte de un estudio un poco más concienzudo y serio. Pero como nosotros no somos ni concienzudos ni serios, hablamos de cualquier cosa y opinamos sobre cualquier tema. Humberto Eco dijo no hace mucho tiempo que estamos alimentando la estupidez humana. ¿Por qué? Y hacía referencia a esto, ¿no? Es decir, a las redes sociales. Él decía, antes cualquier idiota en un café decía cualquier pavada y enseguida era tapado por el resto de los que estaba charlando con él en la mesa. Claro. Ahora no, ahora queda ahí, queda como si hubiera sido una sentencia milagrosa que alguien dijo en un momento inspirado y talentoso de su vida. Lo peor es que queda al lado de opiniones de gente que tiene real valía, gente que medita sobre la vida, y quedan los dos a la misma altura. Claro. Pero bueno, así que estamos para hacer culto a esta nueva ciencia. No solo me dedico a escribir cuentos, que es un poco lo que hago por gusto, sino que hago periodismo desde hace muchísimos años y en función de eso también escribo sobre cualquier cosa. Está muy bueno eso. Es que es un canal de expresión donde uno tiene la posibilidad de hacer hablar a otro, es decir, que otro meta la pata por uno. En el afán de opinar, uno opina, pero dice Rodolfo, dice Pedro, dice María, dice Diego, y armás un cuento sobre un personaje imaginario que en realidad es uno mismo. Es esconderse atrás de un personaje. Claro. Tal cual. Claro, Tal no cual. digo, pero en términos de la opinología hay mucho que dice. Dice la gente que tal cosa y te preguntan algo que en realidad el que está preguntando es el que piensa eso. La práctica de esto para quienes hicimos periodismo, yo me estoy remontando a la década del 70 cuando aquí enfrente, cruzando la calle Moreno, estaba el diario La Calle. Yo escribía desde horóscopos hasta necrológicas, hasta notas políticas, y terminé escribiendo sobre automovilismo en la época de oro de la Fórmula Entrerriana, Sí, en el año señor. 77, año 78, sin saber absolutamente nada de periodismo. Pero como para tener cierta autoridad, los escritos partían desde la base del espectador. Entonces me paraba como un espectador y describía como un espectador lo que había sido la carrera. Tuve suerte en esa época y los escritos llegaron lejos en un momento en que la Fórmula Entrerriana era furor en nuestra ciudad, ¿no? Bolero y Bacaluso eran Claro. los dos extremos, pero también había un Tono Road, un Tonga Road, un Oscar Gicó, había un montón de corredores más
y había peñas, y había todo un movimiento alrededor de esa dinámica. Entonces el escribir sobre eso me hacía a la vez protagonista de un montón de historias, pero también me comprometía. Yo en esa época era un fundamentalista, me invitaban al asado y decía no, porque va a parecer que no soy objetivo. Hoy entiendo que el objetivismo no existe, pero con 20 y pico de años pensaba todavía ilusionado en que podía haber opiniones objetivas. Se me ocurre que, entre otras cosas, además de cambiar el color del cabello y de la posición del cabello, porque antes estaba en la cabeza, ahora está en otro lado, quién sabe dónde ha ido. Hasta los bigotes perdí. Claro, habrá quedado en el teclado de alguna Lexington 88. Digo, han cambiado los tiempos y la objetividad es un hecho inexistente, aunque antes sabíamos que lo era. El problema es cómo y para qué se usaban los medios antes y cómo y para qué se usan los medios ahora. La aparición en los años 40 y pico, 50 de la publicidad en los medios gráficos cambió absolutamente el objetivo del medio gráfico, porque antes el medio gráfico se competía con el precio de tapa, y luego a la aparición de la publicidad cambió la raíz de la temática periodística, porque no vas a hablar mal de fulano porque pone mucha publicidad en el diario, o aquel que venía y pagaba más que lo que debía en la publicidad en el diario porque le convenía que dijeran una cosa y no otra. Eso por un lado. Y por otro lado, Tomás Eloy Martínez dice que en realidad el lector necesita un relato, que no es un artículo periodístico que diga lo que ya vio. De hecho, por ejemplo, yo me niego a leer hoy por hoy la noticia policial, porque primero que para todos lados es igual, lo que evidencia que nadie fue a preguntar cómo fue la cosa. Y la segunda es que yo lo primero que pido es que me llegan a llevar preso, por favor pongan mi nombre. Fue detenido fulano de tal. Porque si fue detenido una persona con tal cosa, y qué sé yo quién es, y si lo enchufaron en el camino, ¿qué le pasó? Bueno, como ves, lo que van variando son las circunstancias del medio y van variando las circunstancias del lector, en este caso oyente. Así que yo creo que fuiste un adelantado en ponerte en el lugar del espectador, porque creo que en definitiva lo que dice Tomás Eloy Martínez, yo le tengo que contar a la señora que va a leer el artículo qué habrá pensado el presidente de los Estados Unidos, que cuando le está por pegar a la pelotita de golf le dice: estalló la primera bomba en Medio Oriente. Ah, bueno, ok, dijo, y le pegó a la pelotita. ¿Qué pasaría por esa cabeza en ese momento, que estaba jugando al golf y no se detuvo cuando había caído una bomba propia en un territorio ajeno? Es una gran incógnita. Yo creo que están demasiado acostumbrados a ese tipo de cosas, y lo que para nosotros tiene una significación no la tiene para ellos. Volviendo un poco al tema y al eje de la cuestión, me sirvió mucho trabajar más de 40 años en una empresa de seguros y trabajar, por ejemplo, en el tema de las denuncias de los siniestros. Cuando alguien tiene un choque, normalmente convoca a testigos, y no es nada raro que de 3 o 4 testigos sobre un mismo hecho tengamos opiniones diferentes. Y podemos decir que alguno miente. No, cada uno describe la situación desde su punto de vista, desde donde está parado, desde donde la ve, e incluso pone en la descripción mucho propio, mucho interno. Es decir, cada uno ve con el cristal que tiene para observar las cosas. ¿Y está mintiendo? No está mintiendo. Él responde a lo que él vio y él relata lo que él vio. Pero hay un hecho objetivo, que es el choque. El choque existió, el choque está ahí.
Hoy hemos llegado a un punto tal, y acá sí engancho con lo que vos decías, Juan, que hasta dudamos si el choque fue cierto. Porque es tal la hipocresía de los intereses de muchos medios de comunicación, e incluso no medios de comunicación, sino de intereses que usan a los medios de comunicación, Totalmente. que uno hasta pone en duda que el hecho efectivamente haya existido. Bueno, pero además hay un hecho fáctico, perdón, parece una redundancia. Ya le vamos a dar lugar a Anita porque si no estamos haciendo estamos haciendo exclusión de género. Pero Además digo, está muy aburrido esto, Juan, estamos demasiado volando alto. no, pero decía, hoy por ejemplo, para Clarín, el anuncio es que el presidente dijo que bajó, anótese, dice, el presidente dijo que bajó la pobreza y que la indigencia casi no existe. Pero no dice nada de que aumentaron las tarifas. Y entonces, volviendo al principio clarinesco, el diario, los hechos se pueden tapar o pueden ser tapa. Anita. Sí, preguntarte, Rodo, acerca de el oficio de escribir, ¿no? Y qué te genera. Gabriel García Márquez dice, vos hablabas recién en realidad de encontrarte con diferentes realidades, de escribir de lo que pasaste en tus inicios o en tus comienzos respecto de esto del fundamentalismo y después entender las objetividades, las subjetividades. Gabriel García Márquez, decía que él creía en esto de la contradicción al escribir, de la contradicción literaria. Él dice, quien no se contradice es un dogmático, y el dogmático es reaccionario. Entonces yo cuando escribo me contradigo constantemente, y me contradigo en todo lo que escribo, si no escribiría siempre el mismo libro. ¿Te sucede eso? ¿Y qué es para vos o cómo vivís el oficio de escribir? ¿Lo vivís como Galeano, que cuando te pica la mano escribís? ¿Lo vivís porque te interesa contar la realidad que ves? ¿Lo vivís desde el punto de vista de lo que se merece ser contado y se merece ser divulgado y difundido y tiene que estar a la opinión pública? ¿O todos esos puntos? Yo creo que como en todo, en mi persona por lo menos, existió un proceso de maduración. Al principio escribía porque me gusta, porque la escritura para mí es algo como respirar, como mirar, a pesar de que soy bastante corto de vista. Y empecé a escribir para mí, recuerdos de mi niñez. Y algún amigo me dijo, che, qué bueno, ¿por qué no lo publicás? Así nació mi primer libro, pero después empecé a evolucionar y empecé a tomar como ejemplo algunos escritores que admiro profundamente, como Gabriel García Márquez, que vos mencionabas recién, como Abelardo Castillo, como uno de los escritores, yo digo, más importantes que ha tenido posiblemente el último siglo en nuestra provincia, que es Juan José Manauta, que falleció hace pocos años atrás, un escritor de Gualeguay que era extraordinario. Si tienen oportunidad, no pierdan la ocasión de leerlo. Entonces me fui empezando a transformar, y esa transformación hizo que donde ya no relataba experiencias propias, sino que primero empecé a relatar experiencias ajenas, después a imaginar situaciones, y he tratado de retratar o de reflejar lo que pasa en esta ciudad, que es mi ciudad, con nuestra gente, que es nuestra gente. Y he tenido la suerte de que varios profesores de literatura utilicen algunos de mis cuentos a lo largo del año para enseñarle a sus alumnos, y a fin de año me llaman para que hable con los alumnos, del autor al lector, en vivo y en directo, les digo yo. Y eso me da la posibilidad de ver con el entusiasmo en que los adolescentes, porque son escuelas nocturnas, que los adolescentes se interesan por historias que ocurren en su pueblo, por ver escenarios conocidos, por ver en un libro
hablar de lo que ellos transitan cotidianamente. Cómo de ahí pueden hacer una historia digna de un libro. Pero claro, tal como vos decís bien, a veces hay que decir y contradecir. Uno de los cuentos que tuvo muchos premios y fue muy reconocido es Crimen sin castigo, donde relato una situación desde un oficial de policía que en realidad es el asesino. Les cuento el final, total no lo van a leer seguramente, pero obviamente no soy yo el asesino. O relato desde la posición de una señora jubilada, claro, de 95 años y sus problemas que tiene con el cajero automático. O relato, qué sé yo. sí, Es decir, uno va viendo situaciones y cuando busca, cuando sabe qué buscar, va encontrando esa idea. claro, claro, Yo digo que hay que tener 3 elementos. Hay que tener el cuento, hay que tener la inspiración fundamental. y hay que tener el tiempo. Sí, Con esos 3 factores se construye la historia. Yo los cuentos los hago al revés de lo que dice la mayoría. Yo imagino primero el final y después voy construyendo hasta terminar con el principio. también me pasa eso. No lo inventé yo, el método es un método muy viejo para hacer cuentos. En cambio la novela es al revés. La novela comienza y termina muchas veces el propio escritor no sabe cómo va a terminar su novela. Y me pasa para escribir en periodismo también, notas periodísticas, que voy en bici o salgo de acá y ya me imagino el primer párrafo de la noticia. Después, bueno, el desarrollo le voy dando el desenlace, ¿no? Pero con el cuento me pasa eso, me imagino el final. Y después tengo que darle forma al final. Y, bueno, ¿y ahora cómo? Pero sí, es lindo escribir, ¿eh? Es una forma de liberarse uno a veces hasta de sus fantasmas. Bueno, vamos a ser autorreferenciales. Yo, igual que Rodo, empecé a escribir para mí. Escribí, simplemente surge, viene, se transforma en palabras lo que estoy pensando y muchas veces quedan dando vueltas por ahí. De hecho, en Umbrales hay un par de hechos de este tipo. Y en el Club Social, donde acá me arrima Rodo, un resultado de un taller de literario, el que dirige Susi Quinteros, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahí en el Club Social se hizo alguna vez por influencia de Roberto Román, La Noche de Entre Ríos, andaba Andrés Mirwal por ahí dando vueltas también, una suerte de tertulia. Y había venido gente de varias partes. Y Serenata de Invierno está escrita ahí en ese lugar, en ese momento. Vino la inspiración, pedí un papel que recuerdo que me dieron un cartón de cigarrillos, el papel que envuelve los paquetes de cigarrillos, y lo escribí allí. Después se perdió eso. Y vuelve en manos de Roque Abelardo Campo en LT11. Así que fíjate vos las vueltas donde termina en el libro. Pero en ningún momento, digamos, en principio al menos no hubo una aspiración a la literatura, digamos, ni a decirse escritor. Simplemente hubo una necesidad que encontró allí un rinconcito para poder expresarse. Eso es lo que decías vos al principio. Totalmente. Es decir, nosotros muchas veces cuando escribimos decimos las cosas que sentimos escondiéndonos atrás de los personajes. Se las hacemos decir a ellos las cosas que nosotros pensamos o incluso las cosas que nos dicen. A veces contraponemos lo que nosotros mismos pensamos desde la visión de un personaje totalmente imaginario. Pero bueno, así son las cosas. Yo en esta última etapa estoy empezando a tratar de incluir algunos temas que vayan un poco más allá de lo que son las meras anécdotas y los meros cuentos. ¿Y por qué? Porque la realidad que veo todos los días me lleva a querer reflejarla
y ese reflejo me lleva a ir incursionando en algunos otros temas. Pero bueno, es parte de lo que hace el periodismo, de lo que hice como periodista, que no pocos dolores de cabeza me costó. Por supuesto. ¿Te ha pasado de incluir palabras, una palabra? Las palabras son palabras, pero a veces incomodan a alguien. ¿Te ha pasado que alguien dice, ¿cómo escribiste tal cosa? Sí. Pero no solo eso, Juan. Hubo gente que me dejó de saludar. ¿No? Yo en una época, desde el diario La Calle, me pedían asiduamente colaboraciones. E incluso para algunas elecciones, imaginé tratando de hacer un vil robo de lo que hizo con Mordisquito Enrique Santos Discépolo en 1951. El Mordisquito. Y generé un personaje con el que dialogaba y tenía un reflejo de lo que yo veía que estaba pasando. Eso me llevó a que a perder un montón de amigos, por ejemplo, que no eran tan amigos, porque si uno pierde un amigo por algo que piensa, pero me llevó a llevarle a una librería un libro de cuentos que no tenía nada que ver con el tema, y que la señora dueña de la librería me diga: no, de usted no quiero nada, no me interesa nada de lo que usted y los que piensan como usted diga. Llegué a un punto que mi señora me dijo: aflojá porque me estoy quedando sin amigas. Y bueno, son gajes del oficio, pero no reniego de eso, no me arrepiento de decir lo que pienso, y pobre de la gente que no es capaz de aceptar lo que piensa alguien que no comparte las ideas con él. Sí, yo creo que no compartir y negarse a escuchar el pensamiento de otro es discutir con uno mismo, porque, bueno, ¿qué vamos a decir? La noche, el día, la tormenta, la calma, el sol, las nubes, digamos, siempre hay una contradicción que te define. Lo que decía Anita más temprano, desde el punto de vista literario, lo asumimos cada día. Tal cual. Si no siempre salís vestido. Yo tenía un amigo que era muy coherente en el vestir, pero hacía 30 grados en julio, el tipo andaba de camper y guante de lana. Tiene nombre y apellido, por supuesto que no lo voy a nombrar, pero existe ese tipo de personas. Ahora digo en serio, no aceptar tajantemente el pensamiento de otro es contradecirse a sí mismo, es no aceptarse, inclusive en el conjunto social. Yo lo aprendí con el tiempo, pero sí tengo un límite, que son los derechos humanos. Yo acepto toda forma de opinión, menos la justificación de lo que son los atropellos a los derechos humanos. Eso no lo acepto de ninguna manera. ¿Pero qué hago? Me voy, me retiro, porque estoy convencido de que quien afirma semejantes barbaridades, para mí, por lo menos para mí, es muy difícil que yo lo convenza. Es decir, la capacidad de convencimiento va de la mano de una apertura mental que no todo el mundo es capaz de practicar. Y está dispuesto a hacerlo. Pero brillante lo tuyo, Anita. Sí, hay mucha gente que no está dispuesta, está en una zona de confort de la cual no quiere salir, no le interesa y no tiene disposición para poder generar otro tipo de pensamiento. Ni siquiera darse la oportunidad de encontrarse en un debate interesante y hasta te diría desde la soberbia o el egocentrismo de no aceptar que el otro puede llegar a tener razón y que me está convenciendo de alguna forma y me está mostrando una realidad que es tangible y que es una realidad y que no deja de ser interesante y llamativa y demás, pero estoy tan convencido de lo mío que no me quiero mover de esa zona, entonces no estoy dispuesta a dar el brazo a torcer. Cuando te encontrás con ese tipo de personajes, claro que lo mejor es retirarse. Y lo que pasa es que pasan a hacer de un ejercicio de enriquecimiento
mental una pelea donde tiene que haber un vencedor y un vencido. Había un gran pensador, un filósofo, que decía: yo no estoy dispuesto a morir por mis ideas porque puedo estar equivocado. Es discutible la aseveración, pero da que pensar, es un disparador muy bueno y creo que algo de razón tiene. Si mal no recuerdo, es Voltaire el que dijo esa afirmación, y que de alguna manera la contraponía. Ustedes, seguramente los oyentes saben la disputa que había entre Voltaire y Rousseau, que eran dos grandes pensadores contemporáneos de la Francia prerevolucionaria y postrevolucionaria. Me refiero a la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Uno decía las cosas desde el balcón, que era Voltaire, desde el palacio, que era Voltaire, el otro desde el campo de batalla y desde la lucha de las ideas, que era Rousseau. Casi paradójicamente me tocó visitar el Panteón francés en París y tienen la tumba uno al lado del otro. Yo digo que deben seguir discutiendo desde la eternidad ambos personajes. Bueno, vamos a pedirle a Rodo que inaugure su tiempo en la radio, entregándole no a nosotros, sino a nosotros y a la audiencia, o a la audiencia donde nos vamos a colar nosotros, de alguna de sus creaciones. Él elige. Yo tengo para acompañarte a María Luisa Rayán. ¿Sí? Sí, ¿Te sirve María Luisa Rayán? Sí, interpretando a Piazzolla. El arte que pone de manifiesto María Luisa es admirable, y además es de las nuestras, es de casa. Sí. Y eso es importante. Es cierto. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Rodó? Es una reflexión, más que un cuento, es una reflexión que se refiere a una amiga, a una amiga muy íntima, que bueno, a mí no me gusta demasiado leer porque sé que mi voz no es de las más agradables, por eso le había sugerido a Anita que lo lea, pero ella me lo acerca como decir, no, hacelo vos. Pero bueno. Hacete responsable. Bueno, vamos. Siempre dispuesta, caucha, amiga. ¿Qué haríamos los argentinos sin la palabra carajo? ¿Sería igual vivir sin ella? Es una compañera fiel que a lo largo de los años nos acompaña y nos da una mano cada vez que cuando, por diferentes circunstancias, necesitamos una muletilla. Allí está ella para auxiliarnos. No cabe duda de que es una de las que más repetimos en nuestro vocabulario. ¿Pero qué significa? Según la Real Academia Española, carajo es otra forma de llamar al órgano sexual masculino. No es fácil asimilar su uso actual aquí en la Argentina a ese significado, no estamos acostumbrados. Podemos utilizar desde los términos más guarangos al casi infantil pirulín, pero nunca carajo. Porque más allá de lo que determine o dicte la emblemática académica, fue otro el uso que a dicha palabra le hemos endilgado. Como si fuera uno de estos números 5 funcionales para el que hemos creado una tarea totalmente flexible y de modos múltiples y con amplias interpretaciones, es algo así como el Amoxidal 500, un antibiótico de amplio espectro que podemos usar para cualquier cosa. Pero comencemos por el principio. ¿Por qué carajo? También tiene su historia. Los mástiles de las antiguas carabelas españoles tenían una canastilla de observación en la parte más alta del palo mayor, desde donde los vigías oteaban el horizonte en busca de señales de tierra. Los marineros asociaban al mástil con el órgano sexual masculino, pero a lo que terminaron llamándole así fue a la canastilla, la punta del mástil, que era el área que reflejaba el mayor grado de movimiento lateral de un barco de vela. En otras palabras, tenía un movimiento de la puta madre. Un marinero que perteneciera allí por unas cuantas horas usualmente salía atormentado.
Esto provocó que ese destino se convirtiera en un castigo para aquellos que se mandaban una macana o cometían alguna infracción a bordo. El capitán enojado le decía: vete al carajo. Luego de cumplir horas y hasta días enteros en el lugar, el marinero bajaba tan mareado que se mantenía tranquilo por un buen par de días, como si hubiera tomado 2 cajas de Lexotanil. La Academia Española, que corre detrás de lo que usan las personas, viendo que el concepto se hacía cada vez más amplio y que se le escapaba del diccionario, dio nacimiento entonces a una expresión fundamental y pilar de la lengua española: váyase al carajo, como interjección para expresar desdén contra alguien. Pero nuestra palabrita no es fácil de encuadrar, y en cuanto se vio encorsetada, buscó por otros lados. No le gustaba estar encorsetada. Pasaba que marineros curtidos, luego de años enfrentándose al mar picado, alcanzaban una tolerancia poco usual al vaivén del barco y permanecían inalterados aún en las peores tempestades. Resistían por más tiempo estar de vigías, y de allí surge la expresión: ese tipo está del carajo. Esta es una expresión que puede tener connotaciones tanto positivas como negativas. Lo mismo puede usarse para describir un sinvergüenza, un loco total o aquel que acaba de llevar a cabo un acto heroico. Así es que por esa multiplicidad de usos es que nos permitimos afirmar que se ha convertido en toda una institución, una palabra que puede definir toda la gama de sentimientos humanos y casi todos los estados de ánimo. ¿Cuántas veces al expresar que una cosa es buena o te gusta, no has exclamado: esto está más bueno que el carajo? En ocasiones nos enviamos nosotros mismos: esto está muerto aquí, yo me voy para el carajo. Si un comerciante se siente deprimido por la poca venta, el negocio me va para el carajo. Cuando uno se encuentra con un amigo que hace mucho tiempo que no ve, le pregunta: ¿por dónde carajo te habías metido? Si te habla un extranjero y no entendés lo que dice, te preguntas: ¿y qué carajo dijo este? Si algo te importa poco, me importa un carajo. Pero si ese algo te importa mucho, te importa más que el carajo. Esa mujer o ese hombre está más buena que el carajo. Pero puede que viva lejos, por la loma del carajo. Bueno, luego de esta disertación, ya pueden decir carajo, mandar a alguien para el carajo, con un poco más de cultura y autoridad académica. Y verán, no solo que él se deja utilizar, sino, y lo más importante, no hay nadie que no los entienda. Por lo pronto, usted que se ha atrevido a leer estas líneas y se ha convertido en mi lector, no me ruborizo a decirle que lo aprecio más que el carajo. Bueno, vale el aplauso, Sí. Claro.